Bien, pues mire cómo dice la escritura en Marcos 6, Marcos capítulo 6, versículo 38. Marcos capítulo 6, versículo 38. Marcos 6:38 dice así, y Jesús les dice, ¿cuántos panes tenéis? Perdón, ¿cuántos peces y panes tenéis? Id y vedlo. Y cuando lo supieron, dijeron, 5 panes y 2 peces. Recuerde que la palabra de Cristo es la verdad de Dios. Dice la escritura que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra de Cristo, la palabra que salió de la boca de Dios, recuerde, Juan 1 dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. Jesús es la palabra. Y la Biblia también declara que la palabra de Dios es la palabra de verdad. El mismo Señor Jesucristo dijo, si permanecen en mis palabras, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando hablamos del Evangelio, hablamos de que en el Evangelio hay verdades. Verdades que si permanecemos en ella, si hacemos de nuestro sistema de pensamiento que armonice, que sincronice, que permita ser, digamos que escrito por las verdades de la palabra, por las verdades del Evangelio, entonces nosotros podremos vivir de acuerdo al Evangelio. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Así es que en el Evangelio, el justo debe vivir por fe y para fe, o más bien dicho, en el Evangelio el justo vive por fe y para fe. ¿Por qué? Porque recuerde que Dios no puede operar de una manera automática en nuestras vidas. La manera en la que nosotros podemos apropiarnos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús es a través de la fe, y la fe viene por el oír, por el oír, por el oír la palabra de Cristo. Y aquí vemos en Marcos capítulo 6 una historia en donde el Señor Jesucristo, después de que predica a multitudes, en este caso había una cuenta de 5,000 hombres aproximadamente. Um, ¿Por qué aproximado? Porque había mujeres y había niños, pero solo se contaron los hombres en este caso, en esta historia. Y el Señor Jesucristo les estaba compartiendo el evangelio del reino y ya tenían tiempo que estaban con él y Jesús les dice, es importante que ustedes, le dice a los discípulos, les den de comer. Los discípulos se acercan a Jesús y le piden a Jesús que los despida para que vayan a las aldeas cercanas a que compren alimento porque ya tenían mucho tiempo con Jesús y era necesario que se alimentaran. Pero Jesús les dice, ustedes denles de comer. Y los discípulos se asombran y dicen, pero ¿cómo les vamos a dar de comer si con una gran cantidad de dinero no sería ni suficiente para darle de comer a tanta gente? Y el Señor Jesucristo les dice, ¿qué es lo que tienen? ¿Cuántos panes y cuántos peces tienen? Y ellos, habiendo visto que un niño les ofrecía lo que él tenía, que eran 5 panes y 2 peces, le dicen, 5 panes y 2 peces. Y el Señor Jesucristo dice la palabra que bendijo los 5 panes, los 2 peces. El Señor Jesucristo dice que alzó sus ojos al cielo, hizo que se sentaran en grupos de 50 y de 100, y Jesús entonces partió los panes y repartió los peces de tal manera que todos se alimentaron. Y no solo eso, sino además de que todos los 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, que hay quienes dicen que pudieron haber sido 10,000 o 15,000 o 20,000, todos se saciaron y se alimentaron. Después recogieron 12 cestas llenas de alimento. 12 cestas llenas de alimento, es decir, para poder suplir a otra cantidad de gentes con 12 cestas llenas. Y más allá de lo que pudiéramos compartir acerca de esta historia sobrenatural, porque no habría manera de que el mismo Señor Jesucristo, delante de sí mismo,
multiplicara tanta cantidad, es decir, que multiplicara los panes y los peces delante de él, de tal manera que se hubieran hecho grandes cantidades de alimento para que todos vinieran a donde él estaba a tomar su alimento. Era imposible. Inclusive, tampoco de ahí podría el Señor Jesucristo haberlo distribuido, porque hubiera sido una cantidad exagerada la logística y la organización para poder suplir desde ahí todo lo que iba a ser necesario también iba a ser imposible, porque el propósito no era que hubiera alimento y que les tocara la comida dentro de 4 o 5 horas, sino el propósito era que comieran a la brevedad posible. Y más allá de lo que podríamos compartir acerca de esto, solo como paréntesis le digo que los discípulos tomaron los panes y los peces y en sus manos se multiplicaron. Es decir, los discípulos, no lo dice la escritura, pero lo más entendible es que la multiplicación de los panes y los peces Jesús la inició y los discípulos la siguieron, es decir, se tuvo que haber multiplicado los panes y los peces en manos de los discípulos. Si se recogieron 12 cestas llenas, tiene sentido que había 12 cestas con alimento, cada discípulo podría haber tenido una de estas cestas y haber repartido a los grupos. Inclusive, también pudo haber sucedido que entre los mismos grupos se hubieran multiplicado los panes y los peces, es decir, se hubieran pasado los panes y los peces y se hubieran multiplicado en las mismas manos de las personas. Así es que todo esto sucedió de una manera gloriosa porque el Señor Jesús estaba presente. Pero algo muy interesante, que es lo que queremos ver ahorita, es cómo el Señor bendijo lo poco que tenía para causar un milagro extraordinario. Cuando el Señor Jesús bendijo esta delante de los ojos naturales, esta pequeña cantidad de alimento que quizá bastaría para 1, 2 o 3 personas nada más, pero de ahí se alimentaron 10,000, 15,000, 20,000 o 30,000 personas. Cuando el Señor bendice este alimento, ah, sucedió el milagro. No importando la pequeña cantidad, pero la multiplicación de lo que sucedió. Ahora, eh, aunque vemos un milagro y un desafío a las leyes naturales, porque la multiplicación de los panes y los peces es un desafío total a las leyes naturales por el mismo poder del Señor Jesucristo. Puede haber otros ejemplos en donde podríamos dimensionar una multiplicación de la misma manera, pero operando bajo las leyes naturales. Le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene una manzana o 5 manzanas, pues para que usted pueda alimentar a 10,000 gentes o a 20,000 gentes con una manzana, pues tendría que suceder un milagro similar, si usted quiere alimentarlas en ese momento. Pero si usted se come las manzanas no van a poder multiplicarse. Pero si usted ve las manzanas, no solo un árbol de manzanas, sino un huerto de manzanas, utilizando las leyes naturales o cooperando con las leyes naturales y usted siendo diligente y en el entendido que la bendición de Dios está en sus manos para que las cosas se multipliquen de acuerdo a lo que Dios ya estableció, usted podría utilizar esas manzanas para sembrar un huerto, quizá para sembrar 1, 2 o 3 o 5 o 10 árboles y de ahí volver a sembrar otros tantos árboles y después de un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 5 ciclos, 10 ciclos quizá, usted podría tener no solo 5 manzanas, no solo 5 árboles de manzanas, pero quizá un huerto con cientos o miles de árboles de manzanas que le causarían el poder o la capacidad para poder alimentar a muchos. Definitivamente que esto requiere de tiempo. Es decir, si usted quiere alimentar a 5,000 o a 10,000 en un mismo día, necesita un milagro como el que hizo el Señor Jesucristo. Pero si usted no está en esa posición,
pero usted puede ver como el Señor Jesús vio, y en lugar de ver 5 manzanas como 5 manzanas, sino usted puede ver 5 manzanas como un huerto de manzanas, y usted es paciente y persevera en la fe y cree en la bendición que Dios le ha puesto a su favor, en sus manos, entonces usted puede generar con esas 5 manzanas un huerto con miles de manzanas. Lo importante es qué hacemos con lo que tenemos. Y muchos menosprecian y maldicen, se enojan, se entristecen, se frustran con lo que tienen cuando consideran que lo que tienen no es suficiente. Y nos podemos referir a cualquier área, al área económica, al área de nuestras relaciones, al área de nuestras acciones, al área de la salud. Así es que a cualquier área de nuestra vida podríamos referirnos. Y muchos cuando tienen poco se entristecen, se enojan, se frustran, se desesperan, se afanan, se entran en depresión porque no tienen la capacidad de ver como Dios ve. El mismo Señor Jesucristo, y aunque este no es un tema que queremos escudriñar abiertamente, pero el Señor Jesucristo sabía que Él iba a multiplicar los panes y los peces. Cuando le trajeron los panes y los peces, Él estaba viendo la multiplicación de los panes y los peces cuando le presentaron el alimento. Él le presentaron el alimento y Él concibió en su corazón, en lo espiritual, concibió la multiplicación de los panes y los peces. Así es que el Señor quiere que usted y yo no maldigamos lo que tenemos cuando pensamos que lo que tenemos es poco. A veces queremos tener muchos amigos y tenemos pocos y nos sentimos frustrados porque conocemos personas que tienen muchos amigos. O nosotros producimos algo, vendemos algo, trabajamos en algo, o tenemos ciertas relaciones, o tenemos cierto dinero, o tenemos cierta calidad de vida. Y a veces cuando no estamos contentos y agradecidos con lo que tenemos, sino que menospreciamos lo que tenemos y no tan solo eso, sino que lo maldecimos. Entonces, no estamos actuando correctamente de acuerdo al Evangelio de Cristo, no estamos actuando correctamente de acuerdo al corazón de Dios, no nos estamos dando la oportunidad de caminar en el propósito de Dios para después alcanzar lo más alto deseado o para después alcanzar la manera en la que Dios nos llamó a vivir. Por ejemplo, si usted tiene 5 manzanas y usted menosprecia las manzanas, usted quizá pueda comérselas a mordidas, inclusive tirar parte de lo que estas manzanas significan. O usted podría hacer un puré de manzana, o usted podría intentar hacer un pie de manzana, y si observa que lo único que tenía era 5 manzanas y que se va a comer ese pie, pero después ya no va a tener más, entonces usted puede verlo con tristeza, inclusive podría hasta menospreciar y despreciar las manzanas y ni siquiera probarlas. Pero cuando usted puede ver la gloria de Dios en su vida, aunque usted tenga 5 manzanas, no necesariamente va a generar un huerto de miles o de cientos de manzanas de una manera automática, como ya lo dijimos, y no necesariamente usted va, digamos que a producir ese huerto de manzanas, pero sí puede, por ejemplo, compartir las manzanas que usted tiene para que otros también se puedan alimentar. Porque Dios nos llamó no a pensar en nosotros mismos. Dios nos llamó no a ver por nuestros propios intereses. Y usted podría decir, bueno, pues es que la vida de eso se trata. Pues déjeme decirle que no, que la vida no se trata de ver por nosotros mismos ni de ver por nuestros propios intereses. La vida se trata de ver por los demás. De hecho, el servicio en la justicia o el servicio a la justicia de Cristo se trata por ver a los demás. Así es que cuando usted ve por los demás, cuando usted entiende que ha sido llamado a bendecir a los demás, entonces usted es bendecido. Cuando usted entiende que fue llamado a bendecir a otros y usted
se enfoca en la sabiduría de la palabra del Señor para bendecir a otros, usted es grandemente bendecido en todas las áreas de su vida. Si usted no tiene este corazón, Dios no puede operar de manera gloriosa en su vida. Porque ¿cómo le va a dar Dios a usted la posibilidad de experimentar tantas alegrías, tantos éxitos, tanta riqueza, tanta bondad, tanta, tanta abundancia de todo en su vida cuando usted no tiene el deseo, el entendimiento, la convicción de compartirlo con otros? ¿De qué le sirve a usted tanto amor de Dios si usted no lo va a ejercitar con alguien más? Y no me malinterprete, Dios le ama a usted y haga usted o no haga, haga mucho o deje de hacer, Dios no le puede amar más o le puede amar menos porque el amor de Dios es infinito. El amor de Dios, Dios es amor y Dios no le puede amar menos ni más. Dios le ama con todo lo que Él es. Pero cuando usted no puede concebirse a sí mismo, amar a los demás, ser una bendición para compartir con otros el amor de Dios, entonces usted no va a poder conocer de una manera maravillosa, abundante, el amor de Dios en su vida, porque usted no está operando en la ley de la fe. La ley de la fe dice que nosotros debemos amar porque Dios nos amó primero. La ley del Espíritu dice que debemos amar a nuestros hermanos en la fe, debemos amar también a nuestros hermanos en lo natural, debemos amar inclusive a nuestro prójimo, debemos amar inclusive a nuestros enemigos. Y cuando usted entiende esto, entonces usted va a poder tener la libertad plena, no va a tener obstáculos para experimentar de una manera plena el amor de Dios en su vida. No solo conocerlo, entenderlo y creerlo correctamente, sino experimentarlo en su propia vida. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a leer una historia muy corta y quizá estaremos compartiendo más al respecto en las próximas reuniones, porque aquí podemos aprender mucho de esto. Pero en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, si usted busca segundo libro de Reyes, capítulo 4, dice la escritura a partir del versículo 1, una historia de una mujer que había quedado viuda. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Eliseo era el profeta que Dios había levantado al pueblo de Israel. Y esta mujer vino al profeta Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo temía al Señor y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos. Aquí estamos viendo que esta mujer era esposa de un hombre que estaba en un proceso de educación. Es como si Eliseo tuviera una escuela de profetas, porque dice, era una de las mujeres de los hijos de los profetas. Dice, tu siervo, había muchos hombres que eran profetas en el tiempo de Elías, en el tiempo después de Eliseo. Es decir, que profetizaban juntamente o que profetizaban en el pueblo dirigidos por el Espíritu Santo. Y tal parece como que Eliseo era como el maestro o el principal de los profetas, porque la mujer dice, tu siervo. Es decir, este hombre le servía a Eliseo y este hombre murió. Pero tal parece que cuando este hombre murió, los acreedores vinieron a cobrarle a la mujer porque este hombre tenía deudas. Y como la mujer no tenía con qué pagarle, querían llevarse a los dos hijos de esta mujer como esclavos. Esto era posible de acuerdo a la cultura y podían llevarse a sus dos hijos como esclavos por un determinado tiempo hasta que se cubriera la deuda. Y dice la escritura en el versículo 2, y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Hay quienes dicen que el profeta no
declaró de una manera, digamos que con compasión y con responsabilidad y con el deseo de ayudar a la mujer, sino que como deslindándose, sino como poniendo una línea entre la responsabilidad de la mujer y la responsabilidad de Eliseo como profeta. Es decir, el profeta lo que hace es que habla la palabra del Señor, pero el profeta no se hace cargo de las situaciones de las personas. Y Eliseo le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Muchas veces malentiende o se malinterpreta la labor de los líderes, la labor, por decir, de los pastores. Hay quienes piensan que los pastores son como papás, y aunque hay cierto oficio que, que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con el ir por la oveja perdida, perniquebrada, el estar presente en la tristeza y en la alegría de un pastor. Hay un oficio también que es muy diferente del evangelista, hay un oficio también que es muy diferente del maestro, eh, pero a veces la gente malinterpreta. Y en este caso el profeta tiene como oficio hablar la palabra de Dios. Y cuando él dice, ¿qué puedo hacer por ti? Define que él es un profeta y que aunque él tuviera dinero, su llamado no puede ser o no era proveerle de dinero para que esta mujer, aunque fuera viuda, poder suplir o salir adelante con su deuda. Así es que tenemos que entender muy bien que todos somos responsables, cada uno de su ámbito, cada uno de su situación, pero yo no puedo convertirme en, yo no puedo tomar la responsabilidad que te toca a ti tomar, así como tú no puedes tomar lo que me toca a mí como responsabilidad. Así es que cada persona tiene sus responsabilidades. Hay padres de familia que tienen responsabilidades sobre sus familias, hay patrones que tienen responsabilidades sobre sus empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada uno somos responsables de lo que nos corresponde. Y no, Dios no nos llamó como mendigos a esperar o a poner la responsabilidad en los que me puedan dar una dádiva. Hay, se ha malinterpretado y se ha mal utilizado tanto, se ha jugado con los corazones de las personas y en la mayoría de los países, sobre todo en los países latinoamericanos, seguramente también puede suceder en otras latitudes, pero hay millones de gentes que viven esperanzadas, entendiendo que los gobiernos son su fuente de provisión, desechando toda responsabilidad sin hacerse responsables de nada, le dejan toda la responsabilidad al gobierno para que el gobierno vea por ellos, para que el gobierno les construya casas, para que el gobierno les dé becas, para que el gobierno les dé manutención, para que el gobierno sea como un papá. Y esto es completamente incorrecto, es contrario a la sabiduría de Dios, es contrario a lo que enseña la palabra, porque no solo Dios quiere que nos hagamos responsables de lo que nos toca, pero además que entendamos que Él es la fuente de toda provisión y que Él ha bendecido nuestras manos y nuestras vidas y nos ha equipado con todo para que nosotros podamos cumplir nuestra responsabilidad, nuestro propósito y la razón de ser en este mundo. Así es que es tan importante que en el proceso de nuestro aprendizaje como cristianos entendamos que tenemos responsabilidades y esas son nuestras, no son de nadie más. Una oración mía o una oración tuya pueden causar una bendición en alguien más, pero mi oración no puede hacer que tú te conviertas en un cristiano maduro, ni tu oración puede causar que otro se convierta en un cristiano maduro. Nuestra responsabilidad es convertirnos en cristianos maduros a través de
escudriñar la palabra, conocer, entender, creer correctamente en la palabra, meditarla, perseverar en ella y causar que nuestras mentes sean renovadas, porque cuando nosotros tomamos la responsabilidad y como Dios ya hizo su parte y envió a su Espíritu Santo, entonces el Espíritu y la palabra causarán que nosotros vayamos creciendo y madurando y es nuestra responsabilidad poner la fe en acción para que nos ejercitemos en la bendición que Dios ya nos ha dado por gracia en Cristo Jesús. Así es que podemos orar, podemos pedir por un milagro, pero eso es algo temporal, algo que se necesita en un momento específico, pero no podemos eludir la responsabilidad que tenemos. Y hay mucha gente que se confunde. Hay mucha gente que piensa que por cantar, que por cantar un canto con tanta devoción, por ejemplo, hay un canto que cantábamos mucho tiempo atrás que tiene que ver con una declaración que dice, renuévame, renuévame. Pero ¿cómo Dios me puede renovar solo por cantar? Yo necesito poner la palabra delante de mis ojos, en mi boca, en mis oídos. Yo no le puedo cantar al Señor dándole, poniendo la responsabilidad en Él cuando Él la puso en mí. Y Él es el que manda, Él es Dios, Él es sabio. Mi sabiduría no puede estar más alta y por encima que la de Él. Así es que Él sabe cómo funcionan las cosas y cómo se diseñaron para mi bendición. Así es que yo no puedo pedirle a Él que me renueve cuando yo no pongo mis ojos en la palabra. Cuando la palabra de Dios dice, tú renueva tu mente con la palabra. Así es que yo no puedo cantarle al Señor y decirle al Señor, Señor, ámame para yo amar, cuando la palabra del Señor dice que Él me ama y nunca dejará de amarme. Y no solo eso, sino que vertió su amor en mi corazón para que yo pueda amar. Nadie puede excusarse en no amar a los demás porque no ha conocido el amor de Dios cuando el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Si tú eres un creyente nacido de nuevo. Así es que hay muchas cosas y la palabra nos enseña de qué cosas tenemos responsabilidad. ¿De qué cosas tenemos responsabilidad? Es muy importante porque en este sentido, la palabra nos enseña que Dios nos bendijo ya con todo y tenemos todo lo necesario para poder tomar cada una o nuestra responsabilidad en cada una de las áreas de nuestra vida. Así es que el profeta le dice a la mujer, ¿qué puedo hacer por ti? Yo podría ayudar económicamente a una persona, a dos personas, quizá a tres o a cinco, pero no puedo ayudar a 10 o a 30 o a 1000. Y quizá alguien que sea muy próspero podría ayudar a 10, a 20, inclusive sostener a 30, 50 gentes, pero no puede sostener a 50,000. ¿De qué se trata esto? Se trata de que la fuente de bendición y de provisión es Dios, es nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. A través de su obra terminada, completa y perfecta, podemos tener acceso a la gracia a través de la fe, de todo lo que Dios, nuestro Padre, ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Así es que Dios sí puede alimentar a 50,000, a 50 millones, a 5,000 millones, cuando entendemos, conocemos y creemos correctamente la palabra. Porque Dios no nos ha llamado a que nosotros salgamos a la banqueta y que ahí estén las canastas de víveres o de comidas y que también nos aparezca el mismo dinero para pagar los servicios y que nos aparezca... No, no es así. Dios ha bendecido nuestras manos para hacer riquezas. Dios nos ha dado gracia y favor para abrir camino donde no hay. Claro, es Dios moviéndose contigo cuando tú te mueves por la fe. Y cuando tú empiezas a manifestar la bendición de Dios, recuerda que es respecto a lo económico, es una bendición integral, porque cuando tú entiendes el diseño
de la ley de la reciprocidad, de la ley de la siembra y la cosecha, de la bendición que Dios ya te dio, cuando tú en tu corazón concibes que Dios te ha llamado para que bendigas a muchos. Entonces es que tú vas a entender correctamente el sembrar y cosechar, tú vas a entender correctamente el estar satisfecho para abundar en muchas buenas obras. Cuando nunca estamos satisfechos, no vamos a poder tener en abundancia, porque no estamos satisfechos nosotros mismos. Nosotros tenemos que estar satisfechos para poder pensar en los demás. Cuando tú puedas pensar en los demás, Dios entonces va a causar, o la fe va a causar que tú puedas apropiarte de mucha abundancia porque tu corazón está preparado, está propicio para no detener nada. Dios conoce nuestros corazones. La fe es una ley que funciona de acuerdo a la verdad en el corazón. Si hay duda, si hay otra intención en el corazón, la fe no puede operar, porque la ley es espiritual. La ley lo opera la palabra y el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así es que es la palabra la que hace que la fe se ejercite, nosotros la ponemos en acción y el poder del Espíritu Santo es el que manifiesta, el que se mueve en el poder cuando la fe se pone en acción. Así es que cuando nosotros tenemos un corazón que no quiere bendecir a otros, no puede funcionar la fe de una manera eficaz. En otras palabras, si tú tienes un corazón que quiere retener, que solo busca lo suyo, Dios no va a poder usarte para que bendigas a otro. Por lo tanto, tú no vas a poder tener la abundancia de acuerdo al propósito de Dios. En cualquier área de tu vida, para dar amor, para dar perdón, para sembrar, para ayudar económicamente a otros, para bendecir la obra del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que muchos cristianos, por no decir que muchos, o la mayoría, no pueden vivir en abundancia. Apenas tienen poco para ayudar a otros. Apenas tienen para dar sus diezmos en sus iglesias, sus ofrendas a los ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tienen más. ¿Por qué? Porque su corazón es un corazón contencioso. Porque su corazón no es un corazón dador. Así es que es nuestra responsabilidad responder a lo que la palabra del Señor dice. Y regresando a la historia, le dice el profeta, ¿qué puedo hacer por ti? Y la mujer le dice, bueno, y el profeta le dice, dime qué tienes en casa. Y ella responde, tu sierva no tiene nada en casa. Primero dice, tu sierva no tiene nada en casa, sino una vasija de aceite. En otras palabras, prácticamente la mujer estaba a punto de menospreciar y de maldecir lo que tenía. Ella no sabemos si responde así por la escasez en la que vivía, o no sabemos si responde así porque quizá ella esperaba que el profeta le dijera, ¿cuánto debes? Y yo te presto, o ¿cuánto debes y yo te doy? O ¿cuánto debes y te vamos a dar una pensión porque tu esposo el profeta servía con nosotros? Y también tristemente, hay una falta de conocimiento, que a veces las personas creen que tienen derechos y exigen a los gobiernos y exigen las pensiones. Y no estoy diciendo que si tú tienes derecho a una pensión, que no la recibas, ¿no? No de ninguna manera, pero a veces las personas sueñan y viven y se escandalizan si no consiguen su cometido. Es decir, a veces este tipo de cosas, el demandar cariño, el demandar atención, el demandar una pensión de alguien más del gobierno, de una empresa, de los seguros, tal parece como que es su prioridad y no quieren tomar responsabilidad de las cosas, sino que otros se hagan responsables para satisfacer y sustituir lo que a ti te hace falta. Y no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es que Dios sustituya todo lo que te hace falta. No los gobiernos, no la iniciativa privada, no los familiares, no los amigos, no los médicos, no las instituciones de seguros o las instituciones de salud. Que Dios se convierta, sea solo la fuente de provisión y tú tomes la responsabilidad delante de Dios porque Dios ya la tomó para contigo. Porque recuerda, todo lo que Dios ya te concedió que es tan extraordinario y a veces hemos exagerado un poco, pero yo creo que
exagerar un poco, está yo creo que el término bien dicho, porque deberíamos de exagerar mucho más, y me refiero al sentido de que si nosotros quisiéramos manifestar toda la bendición que ya nos fue concedida por gracia en Cristo Jesús en esta vida, necesitaríamos 1.000.000 de años. Y estamos exagerando poco, porque yo creo que necesitaríamos 1.000.000 de millones, de millones, de millones de años para poder probar, para poder manifestar en este mundo todo lo que nos fue concedido por gracia. Porque recuerda que en la perfección Dios proveyó todo para Adán y su mujer. Por ejemplo, eran solo Adán y su mujer y les proveyó la tierra. Eran solo Adán y su mujer y les proveyó toda la tierra. Aunque ellos fueron sembrados en el Edén para que lo labraran y lo guardaran, pero toda la tierra estaba a su merced, toda la tierra. Así es que Dios no es como aquellos que no se preparan. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, sino que nuestro Dios y Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, proveyeron todo lo necesario a Adán y a su mujer para que ellos no tuvieran ninguna escasez. La escasez apareció cuando el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios, el Espíritu de Dios se separó del Espíritu del hombre y entonces vino el caos. Y fue un proceso paulatino, pero la escasez, el engaño, las tinieblas, el dolor, la tristeza, la falta de todo lo indispensable y aún más fue por causa del pecado. Y esta mujer le dice al profeta, no tengo sino una vasija de aceite. El profeta le dijo, ok, pide vasijas prestadas de todas partes a tus vecinos, vasijas vacías. No pidas pocas, sino pide muchas. No pidas pocas, le dice. Pide vasijas prestadas a todas tus vecinas. Dice, luego entra y cierra la puerta detrás de ti, de tus hijos, y echa el aceite de todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Dice, echa el aceite de la vasija que tienes en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras de sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y el hijo le dijo, no hay más vasijas. Y entonces el aceite cesó. El aceite cesó. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios y le dijo, ve, el hombre de Dios le dijo, ve y vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir con lo que les quede. El aceite cesó. ¿Qué fue lo que empezó a suceder? Que el aceite empezó a multiplicarse. Ella solo tenía una vasija de aceite y el aceite empezó a multiplicarse para que ella pudiera llenar todas las vasijas que consiguió. Esto es muy interesante porque cuando el profeta le habla acerca de que consiga vasijas y que de su vasija llenen las demás vasijas, dice, fíjate, le dice el profeta, dice, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Así es que el profeta estaba hablando una palabra de Dios a la mujer, una palabra profética de algo que iba a suceder o algo que estaba por suceder. Ahora, si la mujer no hace conforme a lo que le dijo el profeta, las vasijas no se hubieran llenado de manera automática. Las vasijas no se hubieran podido haber pedido. Las mujeres no hubieran ido a llevar las vasijas a la casa de la mujer. El profeta le dice, con una vasija vas a llenar tantas vasijas como pidas. Y esas vasijas no solo se van a manchar de aceite con el aceite que ya tienes, sino que se van a llenar. Y tú vas a poner aparte todas las vasijas que estén llenas, pero vas a pedir vasijas y no pidas pocas.
En otras palabras, el profeta habló la palabra de Dios, declaró la bendición de Dios, pero era responsabilidad de la mujer conseguir suficientes vasijas. No sabemos si la mujer pudo haber conseguido mucho más vasijas. No sabemos si la mujer pudo haber conseguido el doble, el triple, 10 veces más vasijas. Si hubiera conseguido 10 veces más vasijas, que no lo sabemos si esto hubiera sido posible, no solo hubiera servido el dinero para pagar a sus acreedores, para su vida, pero también para haber ayudado a muchos. No lo sabemos. Es decir, no sabemos si pudo haber conseguido más, pero era responsabilidad de la mujer conseguir las vasijas y que no fueran pocas. Eso es muy importante. Segundo, era la responsabilidad de la mujer entrar a su casa y cerrar la puerta. Porque este milagro, esta palabra profética, esta palabra que iba a manifestarse, que ya estaba declarada, Dios estaba listo para causar que su palabra se cumpliera, pero la responsabilidad de que esto sucediera estaba en la mujer, no en las vecinas. Pues podría haber sucedido que las vecinas vinieran detrás de la mujer, pero las vecinas no tenían la fe que Dios le entregó a esta mujer. Así es que la fe no podía ser intoxicada, manchada, interrumpida, mermada por la incredulidad de alguien más. Ya me imagino yo a la vecina diciendo, ¿y para qué quieres tantas vasijas, mujer? Y a la puerta de la casa diciéndole, ¿y para qué quieres tantas vasijas, mujer? Entonces, ella tuvo que cerrar la puerta. Era responsabilidad de ella cerrar la puerta, entrar con sus hijos. Era responsabilidad de ella tomar la vasija. Es decir, tenía la palabra, pero ella pudo haber dudado de la palabra y pudo haber hecho lo contrario. Pudo haber no pedido las vasijas o pudo haber no haber vaciado con una vasija las demás. Pero esta mujer hizo tal cual como el profeta le indicó. Así es que esta mujer cumplió con su parte porque Dios ya había cumplido con la suya. Dios a través del profeta le dijo, esto va a suceder. Así es que responde en la fe para que esto suceda. Se propicia a la palabra de fe, a la palabra de poder, para que esto suceda. Ahora, es muy importante que podamos entender que aunque Dios proveyó este milagro glorioso, el profeta habló la palabra y la palabra dio una instrucción a la mujer. La palabra dio una enseñanza a la mujer. De hecho, la sabiduría de Dios operó porque no solo la mujer llenó las vasijas, sino también supo qué hacer con las vasijas para vender el aceite y tener dinero. Y no solo eso, sino que también Dios le dio la sabiduría para que pudiera pagar y vivir con el resto. En otras palabras, Dios no pretende nunca, y fíjate lo que te voy a decir, no me gustaría que me malinterpretaras, pero Dios no, nunca ha tenido en su corazón el darte de manera automática la comida, darte de manera automática las respuestas, darte de manera automática los resultados, darte de manera automática la felicidad, darte de manera automática todo lo que te concedió por gracia en Cristo Jesús. Es decir, todo nos lo dio y nos lo concedió y está listo, disponible. Pero si tú no crees, no sucede. Dios, si tú eres un creyente nacido de nuevo, Dios causó que tu espíritu, tu nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, fuera sellado con el Espíritu Santo. Y cuando tú partas de este mundo, sea a través de fallecer o sea a través de que el Señor Jesucristo venga por nosotros, Él causó ya que tú tengas eternidad. Y todo lo que sea a partir de la eternidad está bajo el control y el dominio de la gloria, de la magnificencia, de la perfección de Dios. Pero en este mundo, Dios necesita que tú operes. Dios no puede hacer las cosas si tú no intervienes. Tú no vas a caminar en tu poder, no.
si tú no intervienes creyendo, si tú no intervienes en la fe, si no, tú no intervienes operando la fe, si tú no intervienes creyendo la palabra, poniendo la palabra delante de tus ojos. Así es que Dios lo que quiere es instruirte, enseñarte, instruirme y enseñarme. Dios no quiere, en otras palabras, es como con los hombres. No es correcto, no es sabio que tú le des un pescado a una persona, pero lo más sabio es que lo enseñes a pescar. Claro, habrá momentos en que hay que dar, pero imagínate, yo creo que seguramente te ha pasado cuando tú haces bien a una persona de las que vienen a tu casa a pedirte una ayuda. Estas personas realmente necesitan una ayuda, pero estas personas, por su equivocada manera de pensar, se hacen dependientes, se convierten en mendigos rutinarios, consistentes e inteligentes dentro de su manera incorrecta de ver las cosas. Porque cuando alguien ayuda a otra persona que viene a su casa, ahí vas a tener a quien bendijiste cuando esa persona no ha entendido que que el propósito de las personas es aprender a hacer las cosas y no vivir a costa de los demás. Así es que si tú ayudas a alguien y lo ayudas de una manera generosa, que eso no está incorrecto hacerlo, seguramente ese alguien va a venir al otro día y al otro día y al otro día y al otro día y al otro día. Yo recuerdo que ha habido ocasiones en gente que ha querido enseñar, por ejemplo, viene alguien a pedir ayuda y le dice, bueno, ¿qué te parece si me ayudas, pero me recoges el jardín o me podas los árboles o me lavas el carro y te doy una ayuda más generosa de lo que podría costar el trabajo? Y las personas han dicho a veces, no, si yo no vengo a trabajar, yo vengo a pedir. Y esto es una actitud que existe mucho en la vida de las personas y es una actitud completamente contraria al deseo y el corazón de Dios. Así es que Dios no quiere que tú aprendas a pedir el pescado. Dios quiere enseñarte a que tú aprendas a pescar. Y no me malinterprete, porque toda la provisión proviene de Dios. Dios ya lo proveyó todo por gracia. Ya está listo, pero Él te dio manos y bendijo tus manos para que tus manos produzcan, para que tus manos den. Dios te dio un corazón, pero no un corazón egoísta, no un corazón para que camine en egocentrismo o en soberbia, sino un corazón que se derrame como agua por los pequeñitos, dice la Escritura. Así es que vamos a seguir estudiando un poco más acerca de este extraordinario ejemplo del profeta y la mujer que quedó viuda y que estuvo a punto de maldecir lo que tenía, pero por causa de que Dios le dio la palabra, pudo apropiarse de lo que Dios le concedió antes de que sucediera. Dios le concedió por gracia. Así es que Dios te ha concedido todo lo que tú necesitas por gracia. Hay tanta bendición en todas las áreas de tu vida, en todas las necesidades que tú tengas, ya está disponible la bendición ahí, pero necesitas actuar en la fe para que puedas apropiarte. Dios quiere que tú aprendas a tomar por la fe todo lo que ya te ha sido provisto y no esperar a que otros se conviertan en la fuente de provisión. Dios es la fuente de provisión para ti en todas las áreas de tu vida, no solo en la económica. En lo económico no es tu patrón, no es tu negocio, no es el gobierno, no es tu pensión. Si tú no entiendes que Dios es el proveedor, la provisión, entonces tú estás limitando a Dios en tu manera de pensar y Dios no va a poder operar con abundancia en tu vida como Dios quiere que suceda. Pero cuando Dios opera en abundancia en tu vida porque tú tienes un corazón que le quiere servir a Él, que es un corazón que no busca sus propios intereses, sino los intereses de Dios, y los intereses de Dios hablan de que tú seas un canal de bendición, entonces tú vas a ser pleno y lleno en todas las áreas de tu vida, no solo en el área económica, pero en el área de las relaciones, en el área de la salud, para que tú des de gracia, des gratuitamente
lo que Dios te ha dado por gracia gratuitamente, para que tú ores por enfermos, porque tú disfrutas de salud, para que tú bendigas a la gente, que bendigas a los pobres, bendigas a los ministerios, bendigas a los que te enseñan, bendigas económicamente de una manera extraordinaria, porque tú estás satisfecho y la bendición de Dios está fluyendo a través de tu vida, que tú puedas amar a muchos y perdonar a muchos, porque el amor de Dios está fluyendo en tu vida de una manera continua. Dios no nos ha dado a exigir, a demandar de los demás. Hay tanta gente que espera recibir de los demás. Es más, cuando uno cumple años, uno es el que debería de, por agradecimiento a Dios, bendecir a los demás. Cuando uno cumple años, yo me acuerdo que alguien decía en el trabajo, oye, pues el que cumple años que compre el pastel. Y muchos piensan, pues, ¿cómo? Pues así debería de ser, porque el que cumple años es el que debe estar agradecido porque Dios le permite un año más y es el que debe de bendecir a los demás. Y ese es el corazón que Dios nos llamó a tener. Y es la manera en la que Dios nos llamó a actuar. Así es que debemos ejercitarnos en pensar en los demás, porque cuando pensamos en los demás, todas las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor Jesucristo decía, mira primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y mira, o resulta que Jesús en la cruz, en su obra terminada, completa y perfecta, murió y resucitó para que tú por la fe, cuando tú por la fe recibiste a Jesús como Señor y Salvador, toda esta bendición del reino te fue concedida y está en ti. Ya te fue dada. Todo lo añadido ya te fue dado, porque tú buscaste a Jesús primero que las demás cosas. Tú sabías que necesitabas ser perdonado primero que las demás cosas y viniste a Jesús. Jesús te encontró, tú le dijiste sí a su amor, tú le dijiste sí a su obra terminada, completa y perfecta, creíste que eras pecador y la necesidad de ser perdonado y encontraste en Cristo a tu Señor y a tu Salvador, lo confesaste con tu boca, lo recibiste en tu corazón y Él te concedió todas las cosas que tú necesitas por añadidura y aún, para tu vida y aún más te bendijo para que por la fe en Él, no por el egocentrismo, no por la soberbia, no por los pensamientos humanos o las huecas sutilezas, sino por la palabra del Señor, por la fe de Jesús, que también es un regalo, tú puedas apropiarte de todas las añadiduras que Él ya te dio, porque tus ojos están puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y Jesús es lo primero en tu vida. Tu corazón atesora al Señor, tu corazón debe atesorar la palabra de Cristo. Si tú quieres saber cuánto amas al Señor Jesús, examínate a ti mismo y revisa cuánto amas su palabra. ¿Cuánta palabra tienes en su corazón? ¿Cuánta palabra tienes en tu corazón? ¿Quieres saber cuánto amas a Jesús? No te sientas mal, pero examínate a ti mismo y revisa cuánta palabra tienes en tu corazón. Y nunca es tarde para decirle al Señor Jesús, Señor, quiero amarte más, quiero amar más tu palabra, para que tu palabra día con día me cautive, me enamore, me convenza, me domine. Y la palabra es luz, alegra el rostro, la palabra es salud, es bienestar, la palabra es vida, es viva y cumple su propósito en ti. Padre, la gloria, el honor y la alabanza te damos. Bendito sea tu nombre. Todo el honor es para ti. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo la abundancia de tu gracia, Señor, y el regalo maravilloso y gratuito de tu justicia, podemos declarar que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén, amén y amén.